Aquí pasamos a un lado oscuro, donde alguien menciona que frío y hambre, y vemos esta pequeña con similitudes a la protagonista, encadenada de las manos y lanzada. Mientras se ve muy sucia y débil, aquí una persona pregunta que por qué no viene, o pregunta que si acaso también se escapó a causa de su maldición, pero vemos que alguien va abriendo los ojos, y al abrirlo por completo nos damos cuenta que es la protagonista, y esta sirvienta se sorprende, llama a la señorita y le pregunta si está despierta. La protagonista suspira, y pregunta que dónde está, pero la sirvienta suspira y le pregunta si no lo sabía, porque está en la residencia del duque Lestire, y la protagonista le pregunta qué dice, pero pasamos a otro lado, donde Lia exclama a Dios, porque no está muerto. Pero ante esto, el duque le pregunta si está triste porque las cosas no salieron como ella quería. Aquí Lia deja de hacer lo que hacía. Y esta dice que entonces, pregunta que qué pasó con el collar, pero el duque le pregunta si ella sabía que era falso, y Lia le pregunta que qué dice, o que si no lo sabía, o que si acaso no lo adivinó él también, pero esta dice que entonces, porque ahí está la medicina prometida y los documentos relacionados con los monstruos. Pero el duque de Lestire dice que había un demonio falso en la casa de subastas, y eso debió ser obra de un culto de magia prohibida, porque en la lucha contra los guardias usó toda su fuerza para derrotar a los falsos demonios. Pero sobrevivió gracias a la ayuda de la princesa. Lia le pregunta que qué dice, que como que la princesa, o que si se llevó esa niña con él. Ante esto el duque de Lestire sonríe, y le pregunta que por qué está reaccionando así. Este se queda viendo más fijamente, y dice que al parecer la magia prohibida y el collar de Leas están relacionados. Pero Lia pregunta que qué tiene que ver eso con ella. Aquí vemos que el duque llama a Lia, pero dice que no, y Lia alce, porque él como maestro de la llama inextinguible, y como duque del Lestire que gobierna la parte norte del imperio, pregunta, este se ve muy serio, preguntando si la princesa Pisquesilquicia es la hija de su hermana, pero Lia le pide que se detenga. Y aquí se crea este ambiente muy oscuro. Lia se ha transformado, y le pide que se calle y que, escuche, ella ha tomado esta apariencia, y le dice que ella no tiene nada que ver con ella. Pero el duque del Lestire le pregunta que entonces por qué, pero Lia dice que solo lo hizo porque tenía curiosidad. Eso es todo. Y esta grita que así que, porque debe salir de ahí ahora si no quiere morir. Y ante esto el duque del Lestire piensa que no debería provocarla más. Y este dice que bueno, hasta la próxima. Pero este mismo menciona que el poder que solo la familia Silquicia puede tener es el hielo eterno. Y además, el interés que siente Lia por Pisque, y la hostilidad que acaba de ver, quiere decir que ella no es una princesa falsa, ella sin duda es la princesa real. Aquí pasamos a otro lado, donde va llegando el duque del Lestire y le dan la bienvenida al maestro. Este mismo pregunta que dónde está la princesa, y este chico dice que estaba a punto de decírselo, porque la princesa dijo que regresaría inmediatamente. Aquí vemos a la protagonista, quien llama al duque del Lestire. Este le responde a la princesa, viendo nosotros que la protagonista se ve algo decaída, y suspira. Pero el duque le pregunta que cómo se siente, porque no estaba herida, pero le sorprendió mucho que se desmayara de repente. Y la protagonista dice que no lo estaba, pero ahora está bien, y esta piensa que fingiría que está bien, pero ahora mismo está realmente enferma y mareada, y esta se pregunta que por qué, porque su cuerpo nunca había reaccionado hasta ese punto cuando usó algo de maná. Y la protagonista dice que necesita irse a su casa rápido, pero el duque dice que ya ha enviado una carta así que no debe preocuparse y descansar un poco más. Ante esto la protagonista se ve algo nerviosa, y piensa que es una carta, porque entonces, ella piensa en Aiden, porque ha pasado un día, así que no hay forma de que Aiden no se haya dado cuenta. Y si el duque envía una carta no habría sido diferente de admitir que Aiden no le escoltó adecuadamente. Pero la protagonista dice que tiene que volver, así que por favor, esta pide prestado un carruaje, y el duque dice que a juzgar por el estado de la princesa en ese momento, es mejor que descanse un poco más. Pero la protagonista dice que si no lo puede prestar un carruaje, saldrá y alquilará uno ya que tiene un asunto urgente que atender. Ante esto el duque piensa que no importa lo que diga, no lo escuchará, y este dice que está bien, ante ello poniendo un pero, porque como no se siente bien no la dejará ir sola, así que él escoltará. Esto sorprende a la protagonista, e inmediatamente pasamos a otro lado, donde ya vemos el carruaje. Aquí va la protagonista y el duque,
y la protagonista dice que era suficiente con que le prestara un carruaje, pero el duque le hace saber que ella es su prometida y está enferma por su culpa. Y no es ese tipo de hombre que enviaría de regreso sola a una persona en esa situación. Pero la protagonista dice que no se refería a eso, porque la razón por la que se desmayó fue originalmente por la situación difícil que estaban pasando, no por el duque. Pero este mismo le pregunta si él tiene algún tipo de enfermedad crónica, y la protagonista dice que sí, algo así. Ante esto, el duque piensa que es una mentirosa porque está escrito en toda su cara que se siente incómoda, y este mismo también piensa que hay algunas cosas que le preocupan, además de la habilidad de la princesa, porque le gustaría vigilarla por un tiempo, pero ojalá no hubiera firmado ese contrato, y este se pregunta que por qué escribió eso tan meticulosamente de antemano, pero el duque llama a la princesa. ¿Por qué dijo que el contrato era para que pudiera deshacerse del anillo? Y este pone un pero, y pregunta que por qué quiere deshacerse del anillo. La protagonista le pregunta que por qué él tiene curiosidad por eso, y el duque dice que es por un interés personal. Ante esto la protagonista está en silencio, pero el duque dice que recibió ayuda el día anterior en la casa de subastas, así que preguntaba si podría ayudarle en algo, y la protagonista dice que cualquier ayuda es buena, pero es suficiente para ella con que le haya cuidado cuando se desmayó. Ante esto, el duque piensa que ella desconfía de él, este se pregunta si no es así, pero inmediatamente llegamos a la mansión Silquicia, y el duque dice parecer que han llegado. Este mismo extiende su mano, pidiéndole a la protagonista que baje con cuidado. En ese momento vemos al hermano pequeño de la protagonista, quien se sorprende grita que ¡ey! Y empieza a gritar preguntando si está loca, o que por qué hizo eso. Toma a la protagonista por el hombro mientras le grita, preguntándole que por qué se quedó afuera toda la noche, o le pregunta si sabe lo enojado que está su padre. Empieza a presionar a la protagonista, preguntándole que qué pasa, o que si se puso tan nerviosa cuando apareció su hermana, y ahora por miedo a ser abandonada por la familia persigue a hombres. La protagonista le grita que se calle, y su hermano dice que realmente él no sabe por qué su padre tuvo a alguien como ella. Y esto mientras el duque del Estire está en silencio y se ve enojado, y mientras el hermano pequeño de protagonista dice que su padre debería abandonarle ya, el duque toma a mismo por su brazo, y le hace saber que escuchándole, parece que está hablando demasiado. Aquí vemos que el duque sigue ejerciendo muchísima fuerza, y el hermano de la protagonista se sorprende y grita que diablos, y le pide al duque que suelte su mano, pero el duque sigue enojado, pensando que no estaba en una habitación cualquiera, sino en un jardín por el que pasan todos, preguntándose que si acaso él siempre levanta su mano hacia su hermana donde todos los empleados le puedan ver, pero en ese momento alguien le pide al duque que lo suelte. Es la protagonista, quien dice que no es algo en lo que se deba involucrar el duque, y la protagonista piensa que no es razón para que se cree un conflicto por algo tan insignificante. Aquí vemos que el duque suelta al hermano de la protagonista, el mismo que grita que bueno, porque le va a decir a su padre sobre eso. El duque le dice que claro, le pide que vaya a quejarse, porque él también tiene que presentar una queja por la insolente actitud del segundo joven maestro del ducado hacia la señorita que se siente indispuesta. Ante esto el hermano de la protagonista se pone como un estúpido, y pregunta que cómo está enferma, o que quién. Y pregunta si de nuevo, o que si fingió estar enferma frente al duque esa vez, o que si cree que lo hizo 1 o 2 veces, porque al pedir atención a menudo ella finge estar enferma. Esto hace que el duque se enoje más, y él pregunta si el médico dijo eso, si dijo que solo estaba fingiendo, y el hermano pequeño de la protagonista pregunta que para qué llamar a un médico, porque solo con mirarla se sabe que está fingiendo, y le pregunta a él si el duque no lo ha notado, porque dice eso cada vez que quiere llamar la atención, y ha visto esa actuación muchas veces. Ante esto el duque pone una expresión extraña, pero mismo dice que no cree que valga tanto la opinión de un segundo hijo que no es cabeza de la familia, ni heredero y ni siquiera tiene un título. Ante esto el hermano de la protagonista pregunta que qué demonios, pero en ese momento llega Isaac, quien pregunta que qué tipo de conmoción es esa, y pregunta si no es el duque del Estire, pero en ese momento Lennox llama a su hermano, y le dice que el duque le ha insultado, pero Isaac dice que no sabía que el duque era tan sinvergüenza. Ante esto vemos que el duque del Estire se ríe, y dice que lo siente, pero da las gracias por el cumplido,
porque es mucho mejor que lo que acaba de decir ese perro rabioso. Ante esto Izar está en silencio y se ve enojado, pero este mismo dice que sí han terminado con su negocio, él prefiere irse, y este le pide a la protagonista que le siga, porque su padre está esperando. Ante esto la protagonista está en silencio y suspira, pero ella pregunta que qué pasó con Aiden, y esta piensa que no se sentía bien, así que era demasiado tarde para darse cuenta, y no sabe por qué, pero la mansión está llena de caballeros, y esta piensa que nunca ha sido así en el pasado, y no sabe qué es, pero en el peor de los casos, si entra así en la mansión tiene que pensar en qué puede hacer si no puede volver a salir por su cuenta. Ante esto el duque piensa parecer que la princesa también se dio cuenta, y esto mientras la protagonista le mira. Pero Izar le pide que entren y hablen, pero la protagonista dice que quiere saber dónde está Aiden primero y esta piensa que Aiden estaba herido porque fue a la casa de subastas. Pero Izar dice creer que ella puede volver a su casa, al duque, y este mismo se sorprende y dice que eso pensó, aunque quería ver un poco más, porque se ve divertido. Ante esto Izar se ve muy enojado, y dice que ese es un asunto privado. Pero el duque pone esta expresión, porque su dulce prometida se ve implicada, y ante esto Izar dice que antes de ser la prometida del duque, es una princesa de Cirquicia. Pero el duque le pide que no se moleste en decirle lo que es lógico, y este mismo dice que por cierto, pregunta que quién diablos es Aiden, y la protagonista dice que es el caballero raso de la familia que le escoltó el día anterior. Ante esto el duque se ve preocupado, porque pensar que el asunto de un caballero escolta se ha tratado como un asunto familiar. Este dice que si acaso la princesa pregunta si tuvo una aventura, la protagonista dice que claro que no, y el duque dice que sí, es así, y parece que realmente hizo algo grandioso para ser tratado como un asunto familiar. Y ya que el sucesor de Cirquicia habla de ese asunto con la princesa como si fuera algo familiar, como también es su prometida, le haría parte de la familia. Ante esto Izar también se ve serio, porque pensó que no le prestaría mucha atención a su hermana, pero este se pregunta, que si acaso es una artimaña para buscar la debilidad en su familia, porque si le lleva y luego descubre que no es gran cosa, usará cualquier cosa como excusa. E Izar dice que Aiden fue expulsado de la casa. Y no hay necesidad de tener un caballero que no escuche a su amo por muy bueno que sea y su padre le está esperando. Pero la protagonista dice que no va a entrar. E Izar le pregunta que qué dice, y la protagonista le hace saber que iba a decírselo de todos modos, pero Lilian está haciendo todos los papeles de la princesa. Y el único papel que le queda es el compromiso con el duque, pero todos ellos saben que se mantiene formalmente por una razón. Esta le pregunta si no es así, porque no cree que haya ninguna razón por la que debe estar en esa casa ahora mismo. Ante esto Izar le grita a la protagonista, la misma que está muy serena, diciendo que sin embargo, dado que le han criado hasta ahora, hará su parte y será la prometida del duque hasta que se anule el compromiso con el ducado del Estire, pero ella ya no estará ahí. Ante esto, Izar le pregunta a su hermana si cree que puede hacer lo que ella quiera, pero aquí interviene el duque del Estire, quien dice que importará eso, porque ella es una adulta no un niño, y le pregunta que qué tiene de malo que quiera quedarse en otro lugar por un tiempo, pero Izar le grita al duque que eso no requiere de su participación, pero el duque dice que esa es la decisión de su prometida, así que por supuesto que tiene que ocuparse de ello. Pero Izar le pregunta al duque que desde cuando él cuida así a Pisque, y vemos que el duque está riendo, y dice que sí y cree que no ha cuidado de ella adecuadamente. Ante esto la protagonista se ve algo sorprendida, pero el duque dice que por cierto, porque Cirquicia parece dejar que todos los caballeros enlistados permanezcan dentro de la mansión, o pregunta si están custodiando algo valioso en la mansión. Este mismo dice que no tiene idea de cuántos hay, pero, inmediatamente pasamos a otro lado, donde volvemos a ver el carruaje, y la protagonista le da las gracias por su ayuda al duque, y este dice que no ha hecho mucho, pero la protagonista dice pensar que no sería capaz de irse de allí, recordando cuando el duque dijo que bueno, y no es como si estuviera tratando de hacerle algo a él o a la princesa, así que, este le pregunta que qué tal si entran juntos, porque le ayudará con su equipaje. Viendo nosotros cuando el duque entró con la protagonista, y alguien preguntaba que si puede dejarlo así, u otra persona pregunta que qué pasa si no lo hacen, y ante esto el duque pensaba que hay, porque ese. Pero aquí en el presente, el duque le pregunta a la protagonista si Aiden es una persona importante para ella, la protagonista dice que no tanto,
pero el duque dice que parece que le sigue importando, y la protagonista dice que no es así, es solo que el día anterior le ofreció para ir como su escolta, pero no lo volvió a ver. El duque dice que bueno, porque de repente vuelve a su casa y tiene todo ese escándalo, y por eso preguntó si son amantes. Esto sorprende a la protagonista, quien dice que no, y en realidad estaban planeando expulsarlo pronto, y ésta le da muchas gracias por sacarle de allí, y le pregunta si podría dejarle en algún lugar cercano. Aquí el duque le pregunta que a dónde ella planea ir. La protagonista se ve nerviosa mientras toca su equipaje, y mientras mira hacia un lado, dice que no pensó en eso en particular, porque pensó en quedarse en una posada en la capital por un tiempo. Pero el duque dice que en un lugar como una posada será presa fácil de alcanzar para el duque de Sirquisia, y mirando la situación anterior parecía que iban a llevarse a la princesa por cualquier medio. La protagonista dice que eso, y el duque le dice que si está bien para la princesa, le pregunta que qué le parece quedarse en la mansión del Estire. Ante esto vemos la reacción de la protagonista, la misma que se ve algo preocupado. Ella dice que no, porque eso, pero da las gracias por sus palabras, ante ello poniendo un pero, porque estará bien, y esta dice que no podrán usar sus trucos abiertamente en el hotel de lujo cerca del castillo imperial. Pero el duque dice que debido al próximo cumpleaños del segundo príncipe no debería haber una habitación allí. En ese momento la protagonista se sorprende y dice que eso, y bueno, aquí vemos que el carruaje choca contra una piedra, y la protagonista se mueve siendo esta sostenida por el duque. Sí, la escena se puso muy linda, mientras ambos se toman de la mano, y el duque le dice a la protagonista que sus manos están frías, y pregunta si podrás resistir la batalla contra un caballero enviado por el duque Sirquisia con un cuerpo tan débil, porque con la actitud del duque de Sirquisia, si él hubiera estado de su lado habría detenido a la princesa inmediatamente. Ante esto la protagonista está en silencio, y se pregunta si está preocupada por ella. Esta se relaja más, y dice que bueno, porque entonces estará a su cuidado hasta que las cosas mejoren. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos que una persona toma una mano. Bueno, era el duque quien ayudaba a la protagonista a bajar del carruaje, misma que dice que ahora que lo piensa, al duque, porque ellos ahora, pregunta si pueden romper el compromiso. Esto sorprende un poquito al duque, y la protagonista dice que ahora que se fue de Sirquisia el significado de una promesa entre familias había desaparecido, y el duque ahora ha encontrado una manera de lidiar con los monstruos sin el apoyo de los caballeros imperiales. El duque dice que él, porque queda por ver si ese método realmente funcionará, y hasta que esté seguro tendrá que concretar algo. Pero la protagonista piensa parecer que él ha desafiado abiertamente al duque y a Izar, como para usar la cooperación con el de Sirquisia como seguro. Y aquí vemos que se crea un silencio, y la protagonista dice que bueno, mientras el duque se ve algo preocupado y se mantiene en silencio. Y la protagonista dice que entonces, porque está bien, y cuando la cantidad de monstruos se reduzca lo suficiente como para ser controlados. Ante esto el duque sigue en silencio, pero tiene la mano de la protagonista sostenida, porque eso lo hablarán más adelante. Aquí pasamos a otro lado, donde alguien golpea una mesa, y grita que son todos inútiles. Es el duque de Sirquisia, quien llama a Berndia, recordando cuando éste le preguntó al duque del Estire que qué estaba haciendo ahora, porque eso es un secuestro. Pero el duque preguntó que cómo que un secuestro, y le preguntó a la protagonista si le está arrastrando a la fuerza, y la protagonista dice que no, ella se va por su propia voluntad. Aquí el duque de Sirquisia grita que mierda, y dice que dónde, pregunta que dónde se ha equivocado, porque dijo que le reconocería como su hija delante de todos, porque incluso si no sabe cómo demostrar la gratitud, no podría hacerlo. Este se queda en silencio, mientras se queda viendo esas flores, y él pone un papel sobre una mesa, o mejor dicho lo toma. Empieza a leerlo detenidamente, pero aquí se abre la puerta e Izar le pregunta a su padre si lo encontró, pero el duque le pide a este mismo que envíe eso, porque no hace falta que le diga lo que es. Viendo nosotros que Izar toma el papel, él dice que está bien y entonces se retirará. Pero este mismo se marcha, y aquí lo vemos con el papel en la mano, mencionando que es una nota entregada en secreto a un asistente imperial, y este se pregunta si esa nota que envía estará relacionada con su hermana, o que por qué diablo su padre se preocupa tanto por ella. Aquí pasamos a otro lado, donde el ayudante del duque del Estire dice que eso, llama al duque y le pide que por favor no sea tímido,
y le pregunta que desde cuándo tiene ese tipo de relación con la princesa. El duque le pregunta que qué dice, que qué relación, o le pregunta que por qué diablos él dice eso. El ayudante se queda en silencio, pero piensa que lleva mucho tiempo trabajando para el duque, y últimamente ha querido verla más a menudo y eso es extraño, pero ahora se reúnen en el secreto por la noche, y disfrutan de paseos nocturnos, y después de llevarla a casa, se vistió y salió a llevarla allí él mismo. Pero ahora la ha llevado ahí, dijo que se iban a quedar en esa casa por un tiempo, y el ayudante piensa que eso, porque si el señor está en una relación o no, no le importa. Pero el duque le pregunta a su ayudante si él cree que él es una persona tan relajada, y este dice que no. Pero entonces pregunta que por qué diablos sigue él acercándose tanto a la princesa, y este dice que de ninguna manera. Aquí vemos que el duque pone la mano en su cara, pero su ayudante le dice que está delirando, porque solo es una socia comercial, y no puede ser. Esto enoja al duque, el mismo que dice que eso sería un poco problemático, mencionando que si hubiera conocido su situación desde un principio, no habría considerado a Silquicia como su familia. Pero cuando la conoció en la asociación, su reacción fue, recordando cuando ella temblaba, y decía que ella no ha dicho nada, mencionando el duque, que en vista de las circunstancias es obvio que Pisque hablaba de la habilidad de Silquicia, pero se pregunta que por qué reacciona ella de esa manera, y este piensa que además, porque el duque de Silquicia se comportaba de forma extraña, y se pregunta que por qué quiere mantener a la princesa retenida, pero en ese momento llaman al duque, y le dicen que el doctor está ahí. Este mismo suspira, y piensa que ahora que lo piensa, parece que la princesa se irá tan pronto como se sienta mejor, y este piensa que no importa cuánto lo piense, el criterio de mejorarse será diferente para cada persona. Y este se pregunta que con qué podría hacerle quedar. Este mismo llama a Isolet, mismo que responde al duque, y el duque le pregunta que qué es lo que les gusta a las mujeres, e Isolet se ve sorprendido. Pero aquí pasamos a otro lado donde vemos a la protagonista sentada en su cama. Esta lee una nota, y dice que debe ser Aiden. Ella piensa que dijo que lo echaron mientras tanto, y dejó una nota en su habitación, y está muy contenta de haber llevado su equipaje, porque esa fecha será el próximo día. Aquí la protagonista está viendo sus cosas, pero en ese momento se siente un sonido a la puerta, y la protagonista dice que adelante. Terminando aquí esta parte del video, invitándote a apoyar y a comentar si te ha gustado la historia, ya que tenemos planeado continuar esta y muchas más que andan por ahí. Así que nada, gracias por todo, y hasta una próxima.